Vamos a ir a otros temas ahora. Como les decíamos, teníamos a nuestro invitado, el diputado Conrado Rodríguez, del sector Ballistas, del Partido Colorado. Muy bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias Soledad. Un gusto estar acá. Bueno, muchos temas. Ya desde El tema, temprano le preguntábamos, desde las filtraciones en los WhatsApps hasta, ¿no?, la responsabilidad también de la autoridad pública. ¿Quiere hacer un comentario sobre el no, caso escuchando el Alan tema, es un García? tema complicado y sensible, ¿no? Complicado para el gobierno uruguayo que tiene que tomar una definición, pero sobre todo tiene que ver si en Perú, en este caso, existen las garantías del debido proceso dentro del ámbito judicial y el gobierno uruguayo se tendría que cerciorar de esa eventualidad. Después, obviamente, definir si hay efectivamente una persecución política o en definitiva, hay una acusación formal por un delito común. Y ahí, en todo caso, el gobierno uruguayo decidir. Creo que ha sido muy elocuente el ex canciller de la República, Sergio Abreu, sobre esta temática y lo que tiene que ver con los tratados de derecho internacional público. El Uruguay es un país que está inserto en el concierto internacional y que tiene que hacer valer el derecho internacional público. Y si se dieran las condicionantes y las cualidades, digamos, de persecución política, bueno, ahí sí le tendría que dar asilo político. De lo contrario, tendría que rechazarlo, ¿no? Bien. Bueno, diputado, vamos a temas de la interna nuestra. Son varios. Ha estado muy activo también en las redes sociales, pero ha pedido formalmente, y de hecho también lo ha dicho en un tuit, un pedido de informes sobre el tema de, bueno, lo que ha dejado Alas UI para el país, el tema del dinero, ¿verdad?, que el Fondes en su momento también se dio a la empresa y que usted dice, bueno, que quiere un pedido de informes porque hasta el momento lo que se ha recuperado de toda esa inversión ha sido muy poco, ¿verdad? Sí, nosotros hemos hecho varios pedidos de informes a lo que tiene que ver con INACOP. INACOP es una digamos, de los organismos que maneja el Fondes y que recibe montos bastante importantes que son de las utilidades del Banco de República. Cuando nosotros decimos que el Fondes utiliza recursos públicos, efectivamente es así, porque utiliza utilidades del Banco de República. Y lo que se ha dado con el Fondes es que la mayoría o la gran cantidad de emprendimientos que ha financiado el Fondes prácticamente no se ha recuperado nada. Y eso es una realidad que hemos venido constatando con el tiempo, especialmente con el tema Alas Uruguay. Toda la oposición, nosotros lo dijimos en ese momento, era muy difícil que un emprendimiento cooperativo pudiera sobrevivir en un ámbito como es la actividad aeronáutica, que necesita inversiones multimillonarias. Sí, de alta De competencia alta también, ¿no? competencia y que obviamente que está dentro del mercado en el cuanto a la competencia con otras aerolíneas y demás. Entonces, nosotros decíamos en ese momento que esto no era viable, que no era un emprendimiento que fuera viable. Entonces, la verdad, no entendimos cómo en su oportunidad el Fondes le dio un préstamo, una línea crediticia a Alas Uruguay, se la dio por más de 15 millones de dólares y a la prueba está de que en definitiva no se ha recuperado muy poco. Sí, se habla Nosotros, de $80.000 únicamente que sí, se habría recuperado, un exacto, 0,5% de de lo la que se prestó, inversión total exacto. que prestó Bueno, por el eso nosotros Fondes. hicimos una solicitud de convocatoria de las autoridades del Fondes Sinacop, a la Comisión de Cooperativismo, en el cual preguntamos cuánto se había recuperado por el remate que hubo de efectos del mobiliario, digamos, de Alas Uruguay, de repuesto de los aviones, etcétera, que este remate fue en junio de este año. Pero prácticamente no se había dicho en la prensa o en los medios de comunicación qué era lo que había sucedido con este remate. Por esa razón, solicité la comparecencia de Fondes Sinacop, se le hizo la pregunta pertinente y el presidente Gustavo Bernini, el ex diputado Gustavo Bernini, nos informó de que se había recuperado unos 80.000, 81.000 dólares. O sea, está muy claro de que esta vela prendida del socialismo de la cual hablaba el expresidente Mujica ha sido un total fracaso. Porque se han dado cuantiosas sumas de dinero a muchos emprendimientos y la gran mayoría no ha devuelto un peso. Entonces, en los últimos años se han prestado 70 millones de dólares, recursos de todos los ciudadanos, de todos los uruguayos, y prácticamente no se ha recuperado nada. Entonces, prueba cabal de que el Fondes no ha dado resultados y que en definitiva han querido quebrar la realidad, que la realidad indica que en la competencia del mercado es muy difícil que este tipo de emprendimientos puedan sobrevivir. Y a la prueba está de que se ha recuperado muy poco y en definitiva casi todos estos emprendimientos, estos empréstitos o créditos están dentro de los balances del Fondes como pérdidas. Bien, pero
a lo que voy con ese pedido de informes concretamente de esta realidad que ya se conoce, ¿verdad? De lo que pasó concretamente con Alas Uy, para no irnos a otros ejemplos. ¿Qué pasa allá de visibilizarlo? ¿Qué es lo otro, qué es el otro accionar que ustedes pueden hacer como diputado, desde el Palacio Legislativo? ¿Cuál es la Bueno, acción concreta con en esta primer situación? término, Más allá de denunciar lo que... ver si se cumplió los términos de la ley, porque la ley que institucionalizó el FONDES establece claramente que se puede solamente prestar a aquellos emprendimientos que tengan determinada viabilidad económica financiera. Nosotros hicimos un pedido de informes preguntándole al FONDES INACOP que nos dijeran qué tipo de estudio de viabilidad se había hecho con respecto a ALASU. Y ese informe nunca fue contestado. Nosotros ese pedido de informe lo hicimos en el 2016, marzo del 2016. Entonces, obviamente que termina habiendo responsabilidad política, más allá de los resortes penales que puedan existir, hay responsabilidad política. Que esa es lo que quieren llegar. ¿Por qué? Porque se está incumpliendo con la ley, se ha incumplido con la ley. Ley que ha sido aprobada por la mayoría de la bancada oficialista y que en definitiva entendió de que había que institucionalizar el FONDES. Nosotros tuvimos una mirada negativa del FONDES de entrada. Creíamos realmente que este tipo de organismos, digamos, que da préstamos sin ningún tipo de garantía, le hace un daño terrible al Uruguay. Sí creemos en la posibilidad de que el Banco República, que es el Banco País, tenga una banca de desarrollo y de fomento a las pequeñas y medianas empresas, con todos los contralores, las garantías que tiene que tener, pero no esto que en definitiva ha caído en saco roto y se ha perdido cifras millonarias. Bueno, vamos a ir a otros temas que tienen que ver más con la contienda electoral ahora, aprovechando el tiempo que tenemos para conversar. Fuerte apoyo de su sector, del sector Ballistas, para con la posible precandidatura del doctor Sanguinetti. Ustedes lo dan como una... Talvi salió a decir, ¿no? Es una certeza que se presenta Julio María Sanguinetti. ¿Qué nos pueden decir ustedes? En primer término, que Ballistas, nuestro sector, no ha decidido aún la candidatura. La definición que nosotros tomamos es primero fortalecer el movimiento y después ir hacia una precandidatura presidencial. El presidente Sanguinetti siempre dice, y me parece que esto es también muy elocuente traerlo ahora en este momento, es que en la actualidad parece que todo el mundo está esperando a ver quién se autoproclama para ser candidato a la presidencia y después ver qué tipo de apoyos tiene. En realidad, históricamente lo que se hizo fue hacer andar el movimiento, propulsar una cantidad de ideas y de propuestas y a partir de eso poder definir la precandidatura. Entonces nosotros estamos en el tiempo en el cual estamos fortaleciendo el movimiento, que vaya que se está fortaleciendo, porque Ballistas tiene una estructura política en todos los departamentos y ha demostrado, y lo viene demostrando en cada una de las encuestas, que la aparición pública en la escena político-electoral del presidente Sanguinetti ha hecho que el Partido Colorado se haya recuperado y que todas las encuestas le marcan que el Partido Colorado viene creciendo. Entonces, esa es nuestra definición. Después la definición de la candidatura va a venir y seguramente va a venir el año que viene. Lo cierto es, sí, la gente está pidiendo por Sanguinetti. Eso nosotros lo notamos, lo palpamos en todas las recorridas que hacemos. Las encuestas también lo dicen. Pero tiempo al tiempo, nosotros vamos a definir la candidatura con tranquilidad, lo vamos a hacer entre todos los integrantes de Ballistas. Pero el tiempo apremia. Y obviamente que el presidente Sanguinetti, que es el líder del movimiento, en definitiva también tomará su decisión. Pero ¿cuándo cree usted que va a tomar esa decisión? Porque usted dice, las encuestas reflejan el crecimiento del Partido Colorado con la participación más activa del expresidente. ¿Va a haber una formalidad en algún momento para poder concretar esa decisión? Nosotros sentimos que en este momento no tenemos por qué definir, porque si las encuestas y la temperatura de lo que uno ve en los actos, en las recorridas y demás, da de que el Partido Colorado está creciendo de esta manera, no tenemos ningún apuro en definir. De hecho, cuando definamos la candidatura, primero vamos a definir la propuesta programática, primero vamos a intentar nuclear a toda la oposición. El presidente Sanguinetti ha sido muy claro en eso, de lograr esa coalición entre los partidos de oposición en determinadas temáticas que hacen a la vida de los ciudadanos, en el tema de seguridad, en el tema de educación, inserción internacional, en el tema de la salud, temas que los uruguayos están sufriendo y que están pidiendo un cambio. Entonces, primero definir todo eso y después vamos sí a definir la candidatura. ¿Y qué pasa con la presencia femenina dentro del Partido Colorado? Incluso algún medio por allí ha esbozado la posibilidad, por ejemplo, de que se sume la reconocida empresaria Patricia Damiani a una fórmula.
¿Qué tan real es eso y qué pasa también con el tema de la presencia femenina? Bueno, el sector tiene buena presencia femenina y tiene mujeres con una gran valía política y eso se va a demostrar en el próximo proceso electoral. Lo que también hemos visto es la posibilidad de incorporar gente que no necesariamente venía de la política y que tenga un éxito en determinadas actividades y una de ellas es Patricia Damiani. En una conversación entre los legisladores de Ballistas salió el nombre de ella. Y nos parece una persona que tiene un perfil realmente muy bueno, porque ha tenido éxito en las cosas que ha emprendido, porque es una figura conocida, porque es una figura que también ha tenido una connotación dentro de lo que es el Partido Colorado a través de su padre. Todos sabemos que el contador Damiani, aparte de presidente de Peñarol, tuvo su carrera política en el Partido Colorado, fue candidato a la intendencia, fue director del Banco de la República. Entonces, todo eso hace a la posibilidad de que nosotros podamos incorporar este tipo de figuras. Y creo que si logramos incorporar a Patricia Damiani, creo que va a ser una gran incorporación que le va a dar mucho a la política. Nosotros no hemos hablado de fórmulas presidenciales, porque somos muy respetuosos de la interna del partido. El partido, cuando vaya a la interna el año que viene, en definitiva, según quién gane y quién salga segundo, seguramente ahí vamos a definir la fórmula presidencial. Bien, diputado Conrado Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. No, muchas gracias a ustedes.